La Iglesia Refugio de Paz presenta un mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Enrico. Es muy importante que tengamos presente el hecho de poder ir alcanzando entendimiento de qué pretende el Señor con nosotros, qué le agrada a Dios, ¿verdad? Esto es vital, ¿verdad? No podemos llevar adelante nuestra vida cristiana simplemente buscando una satisfacción personal, sentirnos bien o estar mejor, alcanzar esta o cual sea la otra meta que podamos tener. Cosa que no es malo sentirse bien, no es malo alcanzar metas en esta tierra. Lo importante es que debemos alcanzar entendimiento, tenemos que alcanzar comprensión de que la Biblia nos va declarando a nosotros qué le agrada a Dios, qué espera Dios de nosotros. Esto es muy importante entenderlo, porque a medida que vayamos comprendiendo esto, vamos a ir procurando cada día agradarle más y más, ¿verdad? Y a nosotros nos aguarda nuestro encuentro con el Señor. Y qué maravilloso es poder estar frente a Él habiéndole agradado en este tiempo, habiéndole honrado, habiendo justamente llevado adelante nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros dichos a la manera que a Él le agrada. ¿Cuánto entienden esto? Entonces aquí en el libro de Oseas nosotros podemos ver algo que es muy importante. Mire, capítulo 8, libro de Oseas, versículo 5. Dice la Biblia: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Y frente a este versículo, ¿no? A lo mejor de repente podemos, un signo de interrogación muchas veces, ¿no? Gloria a Dios. Yo le pedí una versión hoy, ¿no? A los chicos, a ver si la tenían, me dijeron que sí, la Biblia del pueblo de Dios. Y mire qué interesante lo que dice aquí. Y aquí podemos ver algo que a Dios le agrada y que nosotros deberíamos alcanzar. Dice: yo rechazo tu ternero, oh Samaria, mi ira se ha encendido contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Mire qué tremendo. O sea, estaba rechazando una ofrenda, estaba rechazando un sacrificio que se le presentaba adelante del Señor, ¿verdad? Pero es tremendo porque ¿hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Mire, esto es tremendo. Yo creo que aquí estamos frente a una escritura que nos muestra, entre otras cosas, qué espera Dios de nosotros. Y está hablando de recobrar la inocencia. Y bueno, de repente no sé si tal vez a nuestros oídos aún suena lo suficientemente importante lograrlo como otras cosas. De repente tenemos algunas metas, tenemos algunos anhelos, queremos alcanzar, obviamente que todos deseamos agradar a Dios, ¿verdad? Pero no sé si realmente podemos alcanzar un profundo entendimiento de lo importante que es poder recobrar la inocencia. Y si la Biblia habla de recobrar, quiere decir que en algún momento la tuvimos y la hemos perdido. ¿Amén? Y esto es bien interesante, porque ya ahí nos tendríamos que ir hacia el principio, en la creación del hombre. Fíjense en el estado en que se encontraba el primer hombre, Adán, allí en el huerto. O sea, su estado era un estado de inocencia. Entonces vemos que si el Señor creó al hombre de esa manera, esa tiene que ser su voluntad, ese tiene que ser su deseo, porque de esa manera fue como el Señor creó al hombre y hubiese querido que se mantenga de esa manera, ¿verdad? Entonces, es interesante que nosotros vayamos adquiriendo estos conceptos que la Biblia nos declara, porque nuestra meta es ir agradando al Señor en nuestro paso, en nuestro peregrinaje sobre esta tierra. Fíjense que nosotros sabemos cómo comienza nuestro día, no cómo termina. No sabemos qué tiempo nos resta, ¿no? Qué tiempo nos resta aquí en la tierra cada uno de nosotros. Hay un día para nacer, un día para morir, y hay un día en donde muchos que estemos vivos nos vendrá a buscar el Señor.
Entonces, pero finalmente hay un día que tampoco conocemos la hora, ni conocemos la fecha, ni el día. Pero qué interesante es tomar conciencia. Nadie piensa que se va a morir, no estoy hablando de eso, estoy hablando de tomar conciencia que como nuestro tiempo tiene un límite. Estamos limitados en tiempo sobre esta tierra. Eso lo sabe el Señor. Entonces, en nuestro peregrinaje sobre esta tierra, qué importante es que vayamos tomando conciencia de que el Señor espera algo de nosotros, ¿no? Entre otras cosas, fíjense frente aquí a donde estamos hoy, ¿hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Gloria a Dios, tremendo esto. Entonces, es importante que podamos recobrar esa inocencia. Por algo nuestro Señor Jesucristo dijo que tenemos que ser como niños. ¿Amén? Y cuando hablamos de niños estamos hablando justamente de esa inocencia, de esa limpieza, de esa pureza, ¿no? Sin maldad, etcétera, etcétera. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Vamos a Oseas, ¿tenés Biblia en lenguaje textual? Sí, esa está. La versión tercera o segunda, a ver. Gloria a Dios. Biblia textual en la X, tenemos B larga X en la sigla, gloria a Dios. A ver. Él rechaza tu becerro, Samaria, mi ira se ha encendido contra ellos. ¿Serán por siempre incapaces de alcanzar pureza? Mira qué tremendo, ¿no? Mira qué tremendo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que tener claro algo. Nosotros tenemos un Padre Celestial. Si nosotros estamos en amistad con nuestro Padre, estamos unidos a nuestro Padre, le estamos agradando a nuestro Padre nos va a bendecir. Todos necesitamos y queremos la bendición de Dios. Todos muchas veces buscamos la bendición de Dios, no porque nos sobre, sino porque necesitamos. Necesitamos prosperidad, necesitamos salud, hay cosas las cuales necesitamos aquí sobre la tierra. Pero qué importante es que podamos comprender, ¿no? Cada día un poquito más, que a medida que nosotros nos vayamos acercando al Padre, a medida que nos vayamos acercando a nuestro Padre Celestial y vayamos agradándole, Él va a suplir todas esas necesidades. ¿Cuánto entienden esto? Entonces muchas veces nosotros invertimos todo nuestras fuerzas, nuestro tesón, para estar clamando, pidiéndole al Señor esto, aquello, lo otro, pero nos olvidamos de lo principal, que es entrar en amistad con Él y agradarle. Cuando entramos en amistad con Él y le agradamos, el Padre le dará todo a ese hijo que le agrada. Amén. No hay mayor felicidad para un padre que un hijo lo agrade. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, nuestro Dios tiene corazón de Padre, es nuestro Padre Celestial. Él también espera que nosotros le agrademos. Entonces, si nosotros comprendemos este camino, nos vamos a dar cuenta, vamos a notar que si hay preocupación en nuestro corazón por agradarle, las bendiciones nos van a alcanzar, no las vamos a tener que perseguir. Y vamos a tener que estar haciendo tanta guerra espiritual para que las bendiciones nos alcancen. Sino que es importante que nosotros podamos agradarle a Dios y que nuestro corazón tenga ese deseo. Eso no viene de la mañana a la noche, eso es algo que se necesita asimilar, se necesita alcanzar entendimiento de la importancia que tiene el hecho de poder agradar a Dios. Mire, serán por siempre incapaces de alcanzar pureza. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Fíjense que en nuestros días en Egipto, aquellos días cuando estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Fíjense, por ejemplo, mire, tal vez muchos de nosotros, lejos del Señor, sin conocer a Cristo, obviamente, estoy hablando de Egipto, estoy hablando de nuestra vida anterior, hablábamos con doble sentido, ¿verdad? Y se hacían chistes con doble sentido. Y los pensamientos tenían, ¿no? Dos caminos y las acciones muchas veces. Y de todo eso necesitamos despojarnos. No, pero estoy en Cristo, pastor, quédate tranquilo, que yo me quedo tranquilo, pero todas esas cosas persiguen al hombre que va siendo transformado en este camino. Porque no es que hoy nos entregamos a Cristo y ya el otro día somos nuevas criaturas. La Biblia dice que somos nuevas criaturas, pero nosotros nos vamos enterando de a poco, parece, porque no cambiamos de la noche a la mañana.
Hay muchas cosas que tenemos que despojarnos. Entonces, si tuviéramos una conciencia profunda de que realmente somos una nueva criatura, y nuestra actitud sería otra. Suena hermoso, pero yo necesito que se haga rema en mi corazón esa palabra, que pueda entenderla profundamente, para poder justamente ir adoptando los modos de esta nueva vida, ir adoptando las formas, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de caminar sobre esta tierra con respecto a esta nueva vida. Entonces hay muchas cosas en las cuales tenemos que despojarnos, y eso tiene que ver con alcanzar esa pureza. Y fíjense que evidentemente estamos frente a un Dios que desea que nosotros alcancemos justamente este objetivo. ¿Cuánto entienden esto? Miren, vamos a avanzar un poquitito, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, el versículo 1 en adelante, mire, aquí hay algo interesante. Nosotros, como iglesia de Jesucristo, tenemos que alcanzar una cierta estatura, ¿estamos de acuerdo hasta allí? Una iglesia sin mancha, sin arruga, dice, ¿no? Una iglesia transparente, podríamos ver. Entonces, fíjense que la obra del Espíritu Santo nos llevará justamente por allí. Gloria a Dios. Mire, dice la Biblia, ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme. ¿Quién habla? El apóstol Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es impresionante esto. Vamos a TLA, ¿no? Vamos a traducción en lenguaje actual de estos versículos. Miren, por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Ahora, fíjense, ¿no? Yo me siento un poco así en esta tarde, porque fíjense que cada uno de ustedes pueden tener sus preocupaciones, sus dudas, tal vez hablaron con el Señor, tal vez le pidieron una palabra al Señor. Y yo siento un fuego en mi corazón de hablarles de esto en este día, y de la importancia vital que tiene para nuestras vidas. Pero no parece tan vital. ¿Amén? O sea, no parece tan, ¿no?, tan indispensable. O sea, sí, yo tengo que ser un buen chico, una buena chica, tengo que soportarme bien. Sí, totalmente de acuerdo. Pero pureza en el siglo XXI. Pureza. Ya tengo más de 50. Pureza. O sea, hay muchas cosas que de repente pueden llegar a chocar contra nuestra razón. Por eso Pablo dice, sopórtenme, ¿no?, esta locura, porque suena de ese modo, pero suena de ese modo para una manera de pensar natural, no espiritual. Entonces nosotros debemos ir abrazando poco a poco la idea de que ya no somos de esta tierra. Lo proclamamos, lo decimos, lo afirmamos, pero después nos miramos al espejo y nos vemos, ¿no? Yo veo un terrícola ahí en el espejo. Yo veo un hombre en el espejo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas en lo natural que justamente ocurre a mi alrededor que me hace notar de que sí, no soy de este mundo, pero me parece que sí, porque yo... Entonces fíjense que vamos luchando con nuestra manera de pensar, vamos batallando cada día con nuestra forma de accionar, de hacer las cosas, de decir las cosas, y tenemos que ir despojándonos. Pero la meta que el Señor nos propone a través de su palabra es justamente recuperar la inocencia, la transparencia. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Porque fíjense que alcanzar o recuperar la inocencia o la transparencia no es ser un tonto en este mundo que el que no corre vuela. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que comprender, el Señor nos dio algunas pistas en la palabra. Él nos dijo que tenemos que ser sencillos, como la paloma, y tenemos que también ser astutos en algún momento. Eso no quiere decir que una persona que desea agradar a Dios y que está entendiendo por la palabra que necesita alcanzar la pureza, la inocencia, va a ser un caído del catre. Amén. De ninguna manera.
Explícale después a tu compañero ahí qué significa caído del catre. Los chicos me miran, ¿no? Así decía mi abuelo. O sea, un caído del catre es una persona distraída, una persona sonsa, una persona que no. No. Entonces, tenemos que comprender que el Señor nos dijo que tenemos que ser sencillos, también tenemos que lograr un equilibrio, ¿verdad? Pero qué importante es que nuestro corazón se vaya purificando a medida que la palabra del Señor nos va alcanzando. Porque fíjense en qué ambiente, bajo qué marco, a nosotros nos van a hablar de pureza y de... Ninguno. O sea, en ningún ambiente que podamos nosotros frecuentar en este tiempo se nos va a hablar de esto. Es más, se nos puede llegar a hablar de todo lo contrario. Pero lo interesante es que la palabra del Señor, cuando va llegando a nuestra vida, va cambiando nuestra manera de pensar, va cambiando nuestra manera de caminar. Porque qué tremendo, ¿no? Qué lindo sería que en este día nosotros dejemos más tarde la casa del Señor meditando sobre esta palabra. Y aunque parezca una locura, como decía Pablo, poder ir tomando conciencia de que el Señor nos quiere más inocentes. No nos quiere sonsos, ¿eh? No. Nos quiere mansos, no nos quiere mensos. Amén. O sea, pero nos quiere más inocentes. Y esto es maravilloso, hermano. Esto es muy poderoso porque justamente son armas letales para el infierno. Amén. Nosotros pensamos que tenemos que tener una bomba atómica para vencer al enemigo. No, hermano. Necesitamos tener las armas que el Señor nos ha dado. Y fíjense que esto es el amor, la inocencia. Esto es algo que parecería que no, que vamos a conseguir con esto en el siglo XXI. Muchísimo vamos a conseguir. Mire, vamos a ver un par de versículos. Dijimos, gloria a Dios, 2 Corintios 11, 1, 2, dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. O sea, el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia. Entonces le dice, lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, y les da un ejemplo, y esto es bien interesante, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo. Mira, el apóstol Pablo tenía miedo. ¿Pero qué temía el apóstol Pablo? Tengo miedo, dice, de que les pase lo mismo que a Eva, ay Señor amado, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Es tremendo esto, hermano. Pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y ese es entonces la Biblia que nos está declarando a través del apóstol Pablo que el trabajo del enemigo, ¿cuál es? Cuando hablamos de la serpiente, estamos hablando del enemigo. El trabajo del enemigo es justamente que cambie el enfoque nuestro hacia Cristo. Que no sea un enfoque justamente, ¿no? Que dice acá sincero, ¿no? Y que no sea puro. ¿Cuánto entienden esto? Entonces es muy, pero muy importante que nosotros dejemos... Bueno, tal me diga, pastor, pero ¿sabes los problemas que yo tengo hoy? ¿Vos sabés qué dificultad me está afectando? Y podemos enumerar muchísimas cosas. Y yo estoy de acuerdo y te apoyo y estoy contigo en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu padecimiento, en tu preocupación. Pero créanme, hermanos queridos, que si nosotros nos atrevemos a descansar en el Señor por ese problema, esa dificultad, se llame como se llame que tengamos, y entramos en amistad con Él, la cosa se va a solucionar. Porque el Señor, cuando ve un hijo que se preocupa, un hijo que procura agradarle, que le busca, un hijo que está atento a poder agradar al Padre, se encarga de ese hijo. ¿Cuánto entienden esto? Él se encarga de ese hijo, pero nos tenemos que atrever a creerle. Y ahí está la fe con la cual tenemos nosotros que avanzar en este camino. ¿Cuánto dicen yo lo voy a lograr? Mira, hermano, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Veamos, gloria a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Veamos, vamos al libro Malaquías. Mire Malaquías capítulo 3. Qué lindo es el Señor. Malaquías capítulo 3, versículo
Los primeros versículos, vamos al 2. Gloria a Dios. Mire. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como jabón purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Mire, fíjense que es interesante que comprendamos que nuestro Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él con una ofrenda grata, no con una ofrenda, sino con una ofrenda grata. O sea, esto tiene un plus, ¿no? No es solamente la ofrenda, una ofrenda grata, algo que le agrade a Él. Vemos a lo largo de las Escrituras cómo el Señor demanda esa ofrenda grata, ¿verdad? Y mire lo que dice estos versículos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador. O sea, cuando hablamos de ofrenda, en este sentido que le queremos dar aquí hoy, no es exactamente de aquello material que estamos presentando delante del Señor, aunque también tenemos que tenerlo en cuenta, pero yo quisiera apuntar para otro lado. Nosotros somos una ofrenda. Nosotros, como un sacrificio vivo, nos presentamos delante del Señor. Y el Señor desea una ofrenda pura, limpia y sin mancha. Entonces, yo puedo meterme la mano en el bolsillo y darle al Señor, no sé, $1.000.000. ¿Amén? Y bienvenidos sean los $1.000.000 para todos los trabajos que tiene que hacer la iglesia. Pero el Señor está esperando algo más que ese $1.000.000. Está esperando una ofrenda grata, que ese hombre, esa mujer de fe se presente delante de Él sin mancha. Pero Él no hace acepción de personas, pastores, no se trata de hacer acepción de personas. Se trata de poder presentarnos delante de Él. Mire lo que dice este Salmo 101 que tenemos aquí. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y es interesante lo que agrega, porque dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Cuando hablamos de camino de la perfección, no estamos hablando de tener el superconocimiento, de tener la superunción, no, estamos hablando de ir alcanzando esa pureza en nuestro corazón, para que podamos ser una ofrenda grata ante el Señor. ¿Cuánto entienden esto? Es muy importante, hermano. Es muy importante. De repente, bueno, si nosotros nos dejamos llevar por la preocupación que podamos tener sobre alguna situación en esta vida, tal vez no atendamos este mensaje. Pero si somos sabios, vamos a perseguir esto y esto traerá mucha bendición a nuestra vida. ¿Cuánto entienden esto? Mire, veamos algunos versículos más juntitos, por favor. Estamos en el libro de Malaquías. Gloria a Dios. Ahora, fíjense que, pero no nos vayamos tan rápido, porque dice, se sentará para afinar y limpiar la plata. Gloria a Dios. Entonces, evidentemente, aquí nosotros vemos que para alcanzar esa pureza, esa santidad de la cual el Señor nos está hablando en este día, vamos a atravesar distintos procesos. ¿Saben? O sea, es un ejemplo la purificación del oro y de la plata. Es un ejemplo de cómo el Señor va a tratar con nuestra vida, pero con la sola intención de purificarnos, de bendecirnos, de que tengamos brillo propio. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Entonces, tanto el metal como la plata como el oro necesitaban un proceso para que tengan brillo propio, ¿verdad? Y para que se transformen en piezas valiosas. Entonces, ese es el trabajo que el Señor va gestando en nuestro corazón. Entonces, y yo no estoy hablando solamente de las pruebas, porque no solamente a través de las pruebas el Señor nos va purificando.
porque toda la vida vos no tenés prueba. Y si tenés prueba toda la vida, algo está fallando, algo no está bien. Son distintos procesos. El Señor te envía una prueba, vos pasás aprobado, te bendice, te sacás un muy bien 10 y seguís avanzando. Amén. Te va promoviendo, te va haciendo avanzar en este camino. Pero también hay un día a día. Hay un día a día. Esto es tremendo, hermano. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Fíjense que el hecho de aplacar el carácter, eso se hace día a día. Esto es tremendo, hermano. Yo la primera vez que escuché en la iglesia de aplacar el carácter y justamente todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Uno viene muy efusivo muchas veces, viene con pocas pulgas, gloria a Dios, y justamente el Señor trabaja en nuestra vida de esa manera. Recuerdo que cuando yo escuché esto por primera vez, mi pastor citó un ejemplo que yo tenía muy presente, porque él citó al marino Popeye. Eso no es bíblico, pastor. No, bíblico no es, pero fue acertado. Porque hay un capítulo de Popeye el marino en donde él se transforma en comerciante. Y justamente el consejo que recibió, ¿no?, de aquel que sabía algo de comercio, era que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, el cliente siempre tiene la razón. Entonces le dijo, vos no te enojes nunca discutas con un cliente, el cliente siempre tiene la razón. Y le empezaron a venir cada cliente, hermano, que tremendo, lo volvían loco. Y tenía ganas de hacer un desastre, pero él repetía, el cliente siempre tiene la razón. Una sonrisa, ¿no?, es la respuesta, gloria a Dios. Bueno, digamos que Popeye mucho fruto no alcanzó porque después se terminó enojando y se armó un lío bárbaro, ¿no? Se comió la espinaca. Pero vamos a tratar de quitar la finalización de ese capítulo y vamos a comprender de que ocurrirán cosas en nuestro día a día que tiene que ver con el Señor afinándonos como plata. Afinándonos como plata. Entonces vendrán a pisarte el callito, te están afinando como a plata. Te discuten esto, te discuten aquello, te buscan pelea, te vienen a pinchar, te está el Señor afinando. En el día a día te está trabajando el Señor. O sea, nunca nos desenfoquemos de esto. Porque si no, de repente en un día de trabajo a lo mejor las cosas no salieron como tenían que salir, pero allí está el Señor trabajando en nuestro carácter, en nuestro ímpetu, en nuestra forma, ¿verdad?, para que vayamos justamente adoptando paciencia, ¿no?, para que se vaya desarrollando el verdadero carácter que necesitamos para seguir a Cristo. Entonces, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No tenemos por qué nosotros levantarnos en ira, ponernos mal, rezongar y vociferar por las cosas que ocurren. Para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Mira lo que dice acá Malaquías. Vamos al capítulo 1. El capítulo de 1 empieza con todo en el libro de Malaquías. Porque dice... Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 2. Yo os he amado, dice el Señor, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Fíjense que aquí el Señor dice, yo los he amado, pero la respuesta que recibe es justamente, ¿no?, algo medio inesperado hasta para Dios. ¿En qué nos amaste? O sea, ¿qué estaba manifestando el pueblo? Estaban manifestando un descontento, ¿verdad? Había un cierto descontento. Ellos lo que imaginaban de parte de Dios al trasladarle su amor era otra cosa. Y a nosotros nos pasa lo mismo. El Señor nos ama con un amor eterno. Como es eterno el amor, nosotros no lo conocemos. Entonces nos hacemos nuestra propia idea de cómo nos tiene que amar. ¿A ver? ¿Qué le dice un niño a un padre cuando no le cumple algún capricho? Sos malo, le dice. ¿Amén?
porque automáticamente piensa que es malo. Entonces, nosotros, en una relación entre padre e hijo, cuando nosotros en nuestra posición de hijos, el Señor no nos cumple un deseo o no nos contesta en el tiempo que nosotros creemos oportuno, pensamos que Él no nos quiere tanto, ¿no? Pero miren lo que dice acá, gloria a Dios. Gracias Jesús. Miren, cuando Edom dijere nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ay, Dios mío, esto es tremendo. Ahora, fíjense que aquí nosotros vemos algo importante. En el versículo 6, aquí la cosa va tomando color y el Señor va calando un poquito más profundo. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Aquí está utilizando dos ejemplos de esta tierra. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Gloria a Dios. Entonces fíjense que aquí, ¿no es cierto?, el Señor está demandando, ¿qué cosa? Honra, demandando temor. Temor, está hablando de reverencia, no de miedo, sino reverencia, respeto. Y son cosas que nosotros necesitamos recuperar. Necesitamos recuperar la pureza, necesitamos recuperar la inocencia, necesitamos recuperar el temor del Señor. Amén. Porque habiendo entrado en esta dimensión de esta tierra, nosotros perdimos un poco el enfoque que teníamos de Dios. Estamos hablando de nuestra estadía junto con el Padre, nuestra condición de espíritu. El hombre es tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando llegamos a la dimensión de esta tierra, a través del vientre de mamá, se nos proveyó un cuerpo y se nos proveyó un alma. Pero el espíritu viene de Dios. Dios creó ese espíritu y estaba con él. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque el espíritu del hombre, al haber habitado con Dios, estar en ese ambiente donde está el Señor, donde todo lo llena, ya viene con temor de Dios. Conoce el temor de Dios, porque conoce su grandeza, conoce su magnificencia, conoce su poder. Ahora, cuando ese espíritu se integra con el alma y con el cuerpo, empieza una lucha entre el espíritu y la carne. Y ese espíritu comienza a morir hasta que el Espíritu Santo llega y justamente lo resucita. Y empieza a interactuar el Espíritu Santo con el espíritu del hombre. ¿Me siguen hasta allí? Entonces fíjense que el espíritu del hombre conoce del temor de Dios. Porque él se movió en un ambiente así, donde todos le reverenciaban a Dios, donde todos le honraban a Dios, donde ese Dios tan grande y poderoso era tangible, era algo maravilloso. Nosotros en esta dimensión de la tierra ya perdimos mucho de eso porque obviamente no lo vivimos así de esta manera. Entonces necesitamos ir recuperándolo. Ahora fíjense que esto es un proceso en la vida del creyente. Porque si el creyente toma la senda de la recuperación de todas estas cosas, la presencia del Señor será cada vez más profunda en su corazón. La presencia del Señor será cada vez más real en su vida. El caminar en Cristo va a ir desatando bendiciones totalmente desconocidas para nosotros aquí en esta tierra. ¿Cuánto comprende esto? Nosotros sabemos lo que significa respeto, es más, podemos respetar a alguien importante, a alguien que esté en eminencia, lo podemos hacer, pero el respeto, el temor de Dios va más allá de algo que nosotros podemos experimentar aquí en esta tierra. Y todo eso lo vamos a ir adoptando, lo vamos a ir recuperando, porque de eso se trata, poder recuperar la inocencia, poder recuperar la santidad. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de algo superior, algo muy profundo, algo que en el cielo, ¿no?, reina y que nosotros experimentamos en un tiempo y hacia ese lugar vamos. ¿Cuándo entienden esto? Es tremendo, hermano. Entonces, fíjense que aquí
Gloria a Dios. Es como que vamos caminando, ¿no? Vamos caminando y el Señor nos va adiestrando, nos va ayudando a que podamos alcanzar entendimiento. Miren el capítulo 1, en el versículo 13. Dice, gloria a Dios, o 12, vamos a ver qué dice el 12, mire. Dice el 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice el Señor? Mire qué tremendo, ¿no? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, esto nos hace a nosotros poder ir alcanzando entendimiento frente a quién estamos y quién es nuestro Dios. ¿Amén? Y cómo debemos acercarnos a Él. Entonces, tal vez nosotros tenemos la idea que de repente, bueno, los tiempos cambiaron, hoy la cosa es distinta, somos más modernos, ya no es como antes. Antes sí, había una reverencia bárbara, ¿no? Las familias de antes tenían más respeto, entonces el respeto se enseñaba mucho más, se trasladaba de generación en generación. ¿Quién nos iba a acercar delante de la presencia de un rey para reverenciarlo, delante de un rey para honrarlo, ¿verdad? Y vamos perdiendo, a causa del ambiente que nos rodea, que es un ambiente natural, vamos perdiendo el verdadero sentido que debería tener Dios para nosotros. A Dios hay que honrarlo. ¿Amén? A Dios hay que acercarse con temor y reverencia. Y eso no significa que tenemos que ser antiguos, música sacra, estar en silencio. No se trata de eso. Es más, nosotros muchas veces hacemos un ruido bárbaro alabándole al Señor. No se trata de eso. No se trata de ser religioso, no se trata de ninguna manera. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de honra. Estoy hablando de poder honrar a Dios. Ir tomando conciencia. Yo me estoy cambiando, me estoy preparando para ir a la iglesia. ¿Y qué voy a hacer? Y me voy a encontrar con el hermano, con la hermana, vamos a hacer esto, aquello, nos ponemos de acuerdo. No, voy a la iglesia a honrar a mi Señor. Voy a la iglesia a presentarle una ofrenda a Dios. Esto es importante. Y yo soy la primera ofrenda. Yo soy la primera ofrenda. Entonces, fíjense que la ofrenda, si nosotros vamos al sentido literal de la ofrenda había que buscarla entre el rebaño. No era que se iba al corral y se agarraba cualquier cordero y se lo llevaba al Señor. No, sino que se iba a buscar esa ofrenda. Con diligencia había que hacerlo y buscar el mejor para Dios. Si eso lo trasladamos a nuestra vida, yo tengo que darle lo mejor a Dios. Esto es muy importante. Tengo que darle lo mejor a Dios. Entonces de repente no puedo darle los últimos 10 minutos que me quedan. No, yo tengo que hacerme tiempo para Dios. No puedo dejar que la corriente de este mundo me lleve y me aparte de las cosas del Señor. ¿Cuánto entienden esto? Hoy fíjense que la corriente de este mundo te termina atrapando. Y nosotros lo que tenemos que hacer es despegar de la corriente de este mundo, no que te atrape. Tenemos que darle lo mejor al Señor. Ay, gloria a Dios, mire. ¡Ay, Señor! Malaquías capítulo 2, mire. Vamos al versículo, acompáñeme. Versículo 13, gloria a Dios, mire. 2:13. Gloria a Dios. Mire lo que dice acá. Y esta otra vez, ¿qué dice? ¿Qué dice el 13? Esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Vamos miren, esto es bien importante. Vamos a Telea, a ver si Telea podemos encontrar algo más de entendimiento. Mire. Gloria a Dios. Dice la Biblia: todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo mismo que Dios tanto ama. Los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran otros dioses. Y todavía preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Búscame Nueva Traducción Viviente, gloria a Dios, porque aquí habla literalmente de un yugo desigual, ¿no? Pero no es donde yo quiero detenerme, mire. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. O sea, ¿por qué estaban llorando? Porque estaban gimiendo, porque el Señor no aceptaba sus ofrendas. Ahora mire cuál era el tropiezo. Interesante esto. Porque dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Mira, no es un tema que se descuelga de uno y se suma a otro, no. El Señor está esperando que nosotros le acerquemos nuestra ofrenda. Le estamos dando un sentido personal a la ofrenda. Nosotros, cada uno, como ofrenda. Entonces, dice que el Señor no la acepta. ¿Y por qué no la acepta? Porque le fuiste infiel a tu esposa. ¡Ah! Gloria a Dios. No, yo jamás engañé a mi esposa. Pero la cosa era más allá que la infidelidad conyugal. ¿Amén? Fíjense que esto es tremendo. Esto es tremendo porque dice, está hablando de votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Y si de esa unión no hay hijos que viven para Dios, hay una falla. Hay algo que está fallando. ¿Y por qué no? Gloria a Dios. Esto es tremendo, mire. Fíjense, entonces esto si nosotros lo trasladamos al cotidiano vivir, cuando nosotros nos peleamos con nuestra esposa y después vamos a presentar la ofrenda al Señor, el Señor no la acepta. Gloria a Dios. Es tremendo esto. Si nosotros no acompañamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, las damas, ¿no? En las enfermedades, por ejemplo. ¿Y ustedes nunca no conocieron algún matrimonio que a causa de la enfermedad se terminó el amor y se terminó todo? Estaban re enamorados, estaba todo hasta que uno se enfermó. Y ahí la cosa se entró a complicar. Ya se perdió la paciencia, empezaron los malos tratos, ¿no? ¿Y conocieron alguna pareja así? Yo los conocí. Y fíjense que tremendo, ¿no? Porque hasta dónde llegó el amor, hasta dónde llegó el compromiso, hasta dónde quedó esos compromisos de esos votos que se hicieron, ¿no? Cuando se unieron conyugalmente. Estar juntos en la pobreza y en la riqueza. ¿Amén? Y si se vino el invierno en la prosperidad, no, ahora no es cierto. O de repente se sigue junto, pero se sigue con muchas asperezas, ¿no? Porque de repente no se acepta la condición que se está viviendo hoy, o se lo crea responsable al otro, o se lo hace responsable. Entonces, luego de todas esas cuestiones, se presenta ese hombre, esa mujer delante del Señor, a entregar una ofrenda, a ir él mismo. ¿Y qué pasa? El Señor no acepta la ofrenda. Y es tremendo porque fíjense que en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, la cosa era más fácil que ahora. Porque había un sacerdote que era el encargado de recibir la ofrenda.
La tomaba entre sus manos, la examinaba y si no servía o no cumplía con los requisitos que tenía que tener, decía, no, esto no sirve. Y se lo daba de vuelta al que ofrendía, estaba haciendo la ofrenda. Entonces o tenía que cambiar la ofrenda, ¿no? O quedarse sin ofrendar. Pero sabían del poder de la ofrenda, entonces tenían que cambiar de actitud. Hoy por hoy, eso no existe. ¿Amén? Pero ¿qué dijimos en estos días? Si usted recuerda algo que dijimos en estos días. Estamos en tiempos de la gracia, ¿verdad? Los tiempos de la ley quedaron atrás. Pero lo que no cambió son los principios de la ley. O sea, la ley quedó atrás porque estamos hablando de la ley mosaica. Estamos bajo un nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo es el nuevo pacto, ¿verdad? Hay un nuevo sacerdocio, hay un cambio de ley, totalmente de acuerdo. Pero no podemos olvidarnos de los principios de la ley, no de la ley propiamente dicha. Entonces, uno de los principios de la ley es esto, la ley de la ofrenda. O sea, acercarse con una ofrenda, el encargado, que era el sacerdote en aquellos días, examinaba la ofrenda. Fíjense lo que pasó con Jesús. Cuando Jesús se presenta a él como un sacrificio por todos nosotros, porque eso fue así, fue un cordero, el cordero del Señor que se presentó como ofrenda. Fíjense qué tremendo, porque en aquellos momentos, cuando él está frente a Poncio Pilato, él lo presenta, ¿no? Todo castigado, mal, lo habían abusado de él, lo habían azotado, etcétera, etcétera. Y dijo, no encuentro nada en él. Mándenselo a Herodes. ¿Saben? O sea que, fíjese que ahí se cumplió la ley de la ofrenda. Porque Jesús fue examinado como un cordero y dijeron, este cordero está perfecto, acá no hay culpa sobre él. Amén. Entonces, ese principio no cambió. O sea, cambiaron las costumbres de la ley, pero no el principio. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque nuestra ofrenda va a ser examinada. Uy, gloria a Dios. Fíjense que esto es tremendo. Nosotros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ofrenda propiamente dicha, nosotros utilizamos un sobre aquí en la iglesia. Y la idea de utilizar un sobre es porque el Señor no avergüenza a nadie. El Señor quiere que entre vos y Él sea esta historia, no que tenga que ver el hombre allí, ¿no es cierto? Entonces, es un acto privado, por eso nosotros utilizamos un sobre, es algo personal. Pero el principio no cambió. El Señor examina la ofrenda. Y hoy es más profundo, amén, porque antes era presentar un animal, gloria a Dios. Hoy estamos presentando algo material que nadie lo ve, pero el Señor sí lo ve y lo examina. ¿Y qué es lo que examina el Señor? Con el corazón que nosotros lo damos. O sea, con la intención de nuestro corazón con que nosotros lo damos. Eso es lo material. Y nosotros como ofrenda agradable a Dios, tiene que ser agradable exactamente. Tiene que agradar a Dios cuando nosotros nos presentamos ante Él. Cuando nosotros nos ofrendamos a nosotros mismos. ¿Cuánto entienden esto? Es muy importante que nosotros vayamos recuperando la inocencia, recuperando la pureza. Y cuando una persona comienza a recuperar esa pureza y esa inocencia, empieza a tener otras actitudes, otras acciones, otros dichos, y se va alejando, hermano. Es tremendo. Fíjense, cuando nosotros nos reuníamos con los muchachos, ¿no es cierto? Y uno decía una grosería, decía lo que sea, todos se lo festejaban, ¿verdad? Pero cuando uno decía una grosería y no se lo festejaban, ¿qué pasaba? Quedaba medio mal parado el que se quiso hacer el gracioso, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en la iglesia. Fíjense que dentro del grupo de cristianos, o sea, hay cosas que ya nosotros no podemos seguir haciendo, diciendo y pensando. Y cuando lo hacemos, no se lo podemos festejar. ¿Cuánto entienden esto? Porque si nosotros lo seguimos festejando, nunca se va a producir un cambio en esa persona. Yo a veces escucho cada cosa de algún hermano, qué tremendo, hermano. Y bueno, pero yo no se lo festejo, hermano. No se lo festejo, ¿por qué? Porque la persona que aún está siendo carnal,
¿verdad? Y se acerca de esa manera. Si nosotros lo festejamos va a seguir igual y no va a cambiar nunca. Si se tiene que empezar a dar cuenta, ¿verdad? Que el ambiente donde está es otro, que ya Egipto va quedando atrás. Y ahí el Señor sigue purificando y limpiando la plata y sigue trabajando en nuestra vida. Amén. Por último quiero que veamos algo. Mire, gloria al Señor. Gracias Jesús. Vayamos al libro de Apocalipsis, en donde vamos a ver algo en el capítulo 3, porque hay actitudes que el Señor va a tener que purificar en nuestra vida. Apocalipsis capítulo 3 dice algo bien interesante. Versículo 14. Gloria a Dios. El mensaje a la Odisea. 3, 14, vamos hasta el 19. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué tremendo esto. Entonces, fíjense que evidentemente aquí el Señor, ¿no? Una de las cosas que va a purificar en nuestra vida es la indiferencia. Es la indiferencia. Porque nosotros muchas veces, si nos dejamos capturar por los ambientes de esta tierra, por las circunstancias de esta tierra, podemos movernos de esa manera, indiferentemente hacia el Señor. Y esto es tremendo, hermano. ¿Por qué decimos esto? Mire, fíjense, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y voy a decir, pero ¿quién no va a oír al Señor? Una voz potente, una voz de estruendo, una voz poderosa. Pero hay quienes como justamente esa apatía espiritual, esa indiferencia, no se escucha. No se escucha. ¿Cuántas veces a nosotros, de seguro a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que de repente estamos afectados por una preocupación, por una necesidad, lo que sea, y de repente vamos a la palabra del Señor, y si la palabra del Señor no nos habla exactamente de esa cuestión en particular, de repente no prestamos la atención debida al mensaje. ¿Y por qué lo hacemos? Y lo hacemos porque el afán, la ansiedad, la preocupación de aquello que nos está afectando nos captura toda nuestra atención. Por eso que el Señor va a tener que trabajar en nuestra vida, para justamente quitar, ¿no? Quitar esa apatía espiritual, quitar esa indiferencia. Mire lo que dice, gloria a Dios, Proverbios 25, 19, pone Nueva Traducción Viviente. Proverbios 25, 19, Nueva Traducción Viviente dice, confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como mascar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Me encanta este versículo. Gloria a Dios. ¿Amén? Alguien inestable en tiempos de angustia. O sea, en el Señor también a veces hay tiempos malos, ¿verdad? Pero el no ser constante, el no ser perseverante, el no estar enamorado del Señor y que ese amor te haga aferrar a Dios, te hace inconstante. Y fíjese, confiar en alguien inestable es como, a ver, TLA lo que dice, veamos TLA, a ver, gloria a Dios. Confiar en gente traicionera, opa, cuando se tienen problemas, es peor que comer con dolor de muela o caminar con una pierna rota. Qué linda versión, gloria a Dios. Pero fíjense que es tremendo, ¿no? ¿Por qué confiaste en ese? Y no me quedaba otra. ¿Por qué? O sea, a veces nosotros pensamos que no nos queda otra.
¿Alguien pensó en alguna vez confió en alguien traicionero sabiendo que era traicionero? Amén. ¿Y por qué? Y porque, ¿qué va a hacer? Era lo que había. ¿No es cierto? Pensábamos que no había otra salida. Pero ¿cuál es el resultado? Es peor que comer con dolor de muela. Ay, Dios mío. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda la palabra, hermano. Gloria a Dios. Entonces ustedes fíjense que el Señor va a trabajar en nuestra vida. Mira lo que dice el Salmo 101:7. El Señor va a trabajar en esto. Salmo 101:7 nos dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Y nadie dentro de la casa del Señor va a decir yo soy mentiroso. ¿Quién se puede levantar y decir yo soy mentiroso o practico la mentira? Nadie. Amén. Pero no se afirma. No se afirma. Porque fíjense que el tema de la mentira es terrible. Porque uno se acostumbra a mentir. Uno se acostumbra a mentir. Se acostumbra a ocultar. Y el Señor nos habla de pureza e inocencia, y obviamente que algo que tiene que desaparecer es la mentira de nuestra vida. Y lo que pasa es que si le digo la verdad. ¿Y quién nos enseñó eso? ¿Amén? La corriente de este mundo. Entonces, pero fíjese que el mundo te enseña esto, ¿no? Por ahí es inconveniente que digas toda la verdad. Puede tener consecuencias. Pero también te dice que la mentira tiene patas cortas. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, el Señor te dice apártate de la mentira. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que desechar para poder recuperar esa pureza es justamente la mentira. Y el Señor irá trabajando en nuestra vida. El Señor irá trabajando en nuestra vida. Por favor. Entonces, esto es tremendo. La mentira se utiliza ¿cuándo? O sea, la mentira se utiliza para poder apaciguar un mal mayor. Amén. Pero todo sale a luz. Todo sale a luz. Y las cosas que no salen a luz, el Señor te las hace confesar. Porque llega un momento en que no. Es tremendo esto, hermano. Gloria a Dios. Tengo un pecado yo. Que el otro día el Señor me lo recordó y que yo nunca lo puse a luz. Ay, Señor amado, gloria a Dios. ¿Qué vas a decir, pastor? Vos podrás pensar que es algo inocente, pero no es tan inocente, porque yo a través de eso engañé. Hace poco tiempo fuimos con Victoria a buscar el boletín. ¿No es cierto? Fuimos a la escuela, gloria a Dios. Y cuando fuimos a buscar el boletín, yo recuerdo que en mis años de secundaria era tan vago, tan atorrante, que vivía mintiendo, ¿verdad? Entonces, de la sala de preceptores yo me robé un boletín en blanco. Y a mis viejos le presentaba, le presentaba no el original, le presentaba el otro, gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no? Porque yo nunca lo confesé. Hoy me estoy ministrando con ustedes, gloria a Dios. Pero es una bendición. Es una bendición por poder, ¿no? Sacar la basura a luz, ¿no? Sacar la basura a luz. Porque, ¿por qué se hacía justamente eso? O sea, ¿qué es la intención? Y evitar males mayores. Entonces uno miente porque va a evitar un mal mayor. Pero en definitiva, ¿cómo terminaron mis estudios? Volaron por el aire. Amén. Entonces todo terminó mal, obviamente. Un disgusto a mis viejos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que la mentira no conduce a ningún lado y a donde lleva es a la destrucción. Entonces, pero nosotros llegamos mentirosos a Cristo. ¿Cuánto entienden esto? Nosotros llegamos mentirosos a Cristo. Y Cristo va a ir trabajando con nosotros. Gloria a Dios. Va a ir trabajando con nosotros porque se va a sentar a afinar la plata, ¿no? Como se afina la plata y como se afina el oro. Entonces va a ir trabajando. Mire, fíjense a mí como me hizo sacar a la luz un recuerdo de qué sé yo, estoy hablando de los años 80, hermano. Gloria a Dios. Entonces pasó bastante, antes, qué sé yo. Y me acordé cuando tenía el boletín de la nena en la mano. Digo, mira qué sinvergüenza que era yo. Y miré el boletín de Victoria y digo, Señor, gracias.
que las nuevas generaciones son distintas, ¿no? Y no tengo el arrastre de toda esa mugre que había antes sobre mi vida, que se traslada a mis hijos. Pero por eso el Señor es bueno, Él es misericordioso, pero nosotros tenemos que dejar que el temor de Dios crezca en nuestros corazones e ir apartándonos de todo aquello que no edifica. ¿Cuánto entienden esto? El último, mire, gloria al Señor. Mire qué tremendo. Gracias, Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 26 en adelante. Gloria a Dios. Acá esto está bien bravo. Mire, porque acá tenemos la ruta para llegar a la bendición. Vamos al 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué pasó? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, vamos a quedarnos con, ¿estáis solteros acá todavía? ¿No? Vamos a quedarnos con la comparación de justamente el hombre y la mujer, ¿no? La relación de nuestro Señor con la iglesia. Él se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Mira lo que dice la Biblia de las Américas en cuanto a este versículo. Mire qué interesante. Santificarla, purificarla y lavarla. Amén. Entonces aquí hay un proceso para poder presentársela a sí mismo. ¿Por qué hoy nosotros estamos hablando de alcanzar la pureza, o mejor dicho, de recuperarla? ¿Por qué estamos hablando de santificar nuestra vida? Porque vamos de regreso a casa. O sea, si nosotros nos fuéramos todo al infierno, estaríamos hablando de otra cosa. Amén. Pero vamos de regreso a casa. Entonces, el Señor viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su amada, viene a arrebatar a su iglesia. Somos conscientes que la Biblia nos dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Pero la idea natural que siempre nos albergó es sin mancha y sin arruga. Bueno, lavar ropa, plancha y ya está, ¿no? Pero eso no se lava con un centrifugado y una planchita. Acá la cosa es distinta. Acá necesitamos santificación, purificación y lavamiento por la palabra. Gloria a Dios. Esto es tremendo, es todo un proceso de parte del Señor. Porque dice, se entregó a sí mismo, Jesús hizo eso por nosotros, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. Jesús se entrega por todos nosotros. Y luego de esa entrega maravillosa, Él, ¿qué hace? Deja un equipo, ¿no? Deja a sus discípulos y asciende a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Señor le fue dando forma a ese equipo de hombres que luego conformaron la iglesia. Ese es el comienzo de la iglesia. De esos hombres nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo se entregó y luego, para meterle a la iglesia, o sea, nosotros, en santificación, en purificación y en lavamiento por la palabra, deja la iglesia. Entonces, si esto es una iglesia, acá nos tienen que santificar, acá nos tienen que purificar y acá nos tienen que lavar. ¿Cuándo entienden esto? Si eso no pasa, no es la iglesia de Jesucristo. Entonces, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque mensajes como este apuntan acá. Apunta a santificar, a purificar y a lavar por el agua de la palabra. Amén. Entonces, fíjense que esa es la función de la iglesia. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros nos estamos reuniendo como una asamblea, como una iglesia, ¿verdad? Y acá nos santifican, nos purifican y nos lavan.
¿Cuándo entienden esto? Esto es tremendo, hermano. Ahora, si no hay purificación, si no hay santificación y no hay lavamiento por la palabra, no es el camino correcto. Necesitamos cambiar de actitud. ¿Cuánto entienden esto? Es la función de la iglesia. O sea, la iglesia no tiene la función solamente de salvar almas y chao. O sea, salva almas la iglesia, pero para santificarlas, para lavarlas, ¿verdad? Y para purificarlas. Esa es la función que tiene justamente la iglesia. Gloria a Dios. Miren lo que dice Juan 17, 17. No nos podemos olvidar de esto. Evangelio de Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, la palabra es lo que nos santifica. La palabra es la que nos lava. Y el espíritu de la palabra es el que nos purifica. Amén. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. ¡Qué tremendo! Y fíjese que aquí dice más, no ruego solo por estos. Está hablando de los suyos, de esos discípulos que estábamos mencionando hace un instante. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Generaciones y generaciones van pasando y ahí es donde entramos nosotros en la cuenta, ¿verdad? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que todos sean uno. Todos sean uno y todos sean uno con el Señor. Entonces, para ser uno con el Señor hay que pensar como Él. Para ser uno con el Señor hay que actuar como Él. Para ser uno con el Señor hay que andar como Él anduvo y que no se enoje. Amén. ¿Se dan cuenta? Es importante entenderlo. Entonces, para poder andar como Él anduvo, tenemos que conocerle. ¿Qué te reí, hermana? ¿Qué te causa gracia? Gloria. Yo imagino que la ira del Señor debe ser más fuerte que esto. Gloria a Dios. Amén. ¡Tremendo! Para que, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Es tremendo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Él está aquí. ¡Aleluya! Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermano querido. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? El Señor es fiel. El Señor es amoroso. El Señor es poderoso. Y nos envía su bendita palabra para que nosotros podamos justamente seguir recorriendo este peregrinaje junto a Él. Y Él trabaja en nuestra vida. ¿Qué poder tiene esa bendita palabra de nuestro Dios? Qué poder maravilloso. Hoy estamos conociendo, amado Señor, que necesitas actuar en nuestra vida y necesitas que nosotros te dejemos actuar. Estamos en tu divina presencia en esta hora. Yo me uno a mi hermana, a mi hermano, Padre Santo, en esta tarde y te ruego, bendito Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Espíritu mayor que todos los espíritus, haga que esa bendita palabra quede atesorada en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que tu mano poderosa ponga el punto final en esa palabra que estás escribiendo en nuestros corazones en este día. Que podamos todos, Señor, con un limpio entendimiento, habiendo recibido de tu parte un espíritu de revelación para que esta palabra se abra delante de nuestros ojos. Que todos nosotros, Padre amado, podamos en esta hora prestar suma atención a aquello que a ti te agrada, Señor amado. Y a ti te agrada que recuperemos esa inocencia, esa pureza, Padre Santo. Y cuando hablamos de esa inocencia, esa pureza, estamos hablando de conocerte más a ti, Señor, de avanzar más y más hacia ti. Tú estás muy cerca nuestro, Señor. Muy cercana está tu venida y todos nosotros, amado Padre Celestial, en esta preparación maravillosa en la cual tú nos has involucrado,
Estamos siendo trabajados sobre la rueda del alfarero, Señor. Danos discernimiento, Padre bueno, en este tiempo para poder valorar ese tratamiento tuyo en nuestra vida. Danos discernimiento, Señor, de por qué realizamos nuestro tránsito por este o otro camino. Porque muchas veces tu caminar, el caminar que tú nos propones, el camino que tú nos trazas, a nosotros nos parece contrario, Señor. Danos la fortaleza para confiar en ti, para poder confiar, Señor amado, en que tú nos llevarás cada día a ese buen puerto, porque tú eres nuestro gran capitán, por lo tanto eres tú el que conduces nuestra vida. Señor, yo te ruego que bendigas a mi hermano, que bendigas a mi hermana, Padre Santo, en esta hora. Y que esta palabra estalle en sus corazones, que mediten en ella de día y de noche, Padre bueno, hasta ese encuentro maravilloso contigo, bendito Padre Celestial. Yo bendigo, Señor, a cada hombre y mujer de fe que tú trajiste a tu casa en esta noche. Te ruego que los fortalezcas, te ruego que los pongas de pie en este tiempo. Encárgate, Señor amado, de cada situación difícil que tal vez tenga que atravesar, cada dificultad que se pueda dar en su vida, Padre amado. Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pon, Señor, ese querer como el hacer conforme a tu perfecta voluntad en nuestra vida. Que podamos encontrar la sabiduría y poder buscar la amistad contigo, poder buscar recuperar esa inocencia, esa pureza, Padre amado, de la que tú nos hablas en esta noche. Confiando en ti, Padre Santo, confiando en que tú obrarás en favor de nuestras vidas. Y todo aquello que para nosotros pueda llegar a ser imposible, no lo será en tu mano, porque para ti no hay nada imposible. Pongo en tus manos cada petición guardada en los corazones de mi hermano, Señor. Pongo en tus manos cada petición y confiamos sin temor a equivocarnos, que veremos tu gloria en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor.